Muy buenas, vamos a resolver el examen de septiembre del 2025 de la asignatura Contabilidad Financiera Superior de ADE en la UNED. Bien, vamos a empezar con la pregunta 1. Una sociedad anónima posee un capital social totalmente desembolsado y dividido en dos series de acciones. La serie A, compuesta por 500.000 acciones con un valor nominal de 3 euros, y la serie B, dividida en 50.000 acciones de 6 euros. En estos momentos se acuerda realizar un aumento de capital por importe de 1.350.000 euros, dividido en acciones de 0,75 euros de valor nominal, al 120% de valor de emisión y totalmente desembolsadas en la suscripción. En ese instante, las acciones antiguas cotizan al 180% de su nominal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta? Y nos están hablando en todas las opciones del valor teórico del derecho preferente de la acción de la serie A y de la serie B. Entonces, nuestro objetivo, por lo tanto, es calcular el valor teórico. Bien, ¿qué tenemos, por tanto? Tenemos de la serie A, tenemos 500.000 acciones a un valor nominal de 3 euros. Y de la serie B tenemos 50.000 acciones a un valor nominal de 6 euros. Bien, como tenemos distintos valores nominales, lo que vamos a hacer es homogeneizar el número de acciones a un mismo valor nominal. Vamos a tener en cuenta el de 3 euros. Es decir, que 50.000 acciones a 6 euros es equivalente a 100.000 acciones a 3 euros. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 5.000 acciones por 6 euros me da 300.000, y si multiplico 100.000 acciones por un valor nominal de 3 euros, pues me va a dar también 300.000. Es decir, 50.000 acciones, por lo tanto, a 6 euros es equivalente a 100.000 acciones a 3 euros. Así las tengo, digamos, bajo un denominador común que es valor nominal 3 euros. Por lo tanto, yo aquí tendría, por un lado, 500.000 acciones de la serie A y 100.000 acciones de la serie B. Y esto sumaría un total de 600.000 acciones. Bien, ahora nos dicen que se va a incrementar el capital social en 1.350.000 euros. ¿Vale? Y este capital está dividido en acciones de 0,75 euros de valor nominal. 0,75 euros. ¿Vale? Y se han emitido pues a un valor de emisión del 120% y totalmente desembolsadas. Bien, entonces tengo que saber cuántas acciones constituyen este incremento de capital social. Entonces, ¿cómo haría? Pues el número de acciones va a ser igual a 1.350.000 euros que divido entre el valor nominal. ¿Por qué hago esto? Porque siempre el capital social es igual al número de acciones por su valor nominal. Y si yo lo que quiero es calcular el número de acciones, pues tendré que, si despejo esto, ¿vale? Esto pasa dividiendo para el otro lado. Entonces, capital social entre valor nominal. Bien, es lo que estoy haciendo aquí, por lo tanto me daría 1.800.000 acciones. Bien, pero son 1.800.000 acciones a 0,75 y yo las quiero todas a un denominador común, como hemos dicho antes, que es el valor nominal 3 euros. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo siguiente. Si en vez de 1.350.000 lo divido entre 0,75, pues hago 1.350.000 entre 3 euros de valor nominal, pues tendría 1.350.000, que no he hecho esta operación para asegurarme, serían 450.000 acciones. ¿Vale? Entonces, 1.800.000 acciones a un valor nominal de 0,75 es equivalente a 450.000 acciones a 3 euros de valor nominal. Bien, por lo tanto,
¿vale? Tendría aquí 450.000 acciones nuevas sobre 600.000 acciones antiguas. Bien, podemos con estos datos calcular la proporción de la ampliación. Es decir, escribo 450.000 nuevas, ¿vale? Teniendo 600.000 antiguas. Si divido 450.000 entre 600.000 me va a dar 3/4, es decir, 3 nuevas por cada 4 antiguas. Y esta sería la proporción de la ampliación. ¿Y para qué quiero esto? Porque para calcular el valor teórico del derecho de suscripción voy a utilizar esta fórmula. Derecho preferente de suscripción, bueno, su valor teórico va a ser igual a número de acciones nuevas, cotización antes de la ampliación, cotización de las acciones antiguas antes de la ampliación, menos la emisión, a cómo se emiten las acciones nuevas, entre acciones antiguas más acciones nuevas. Bien, entonces, utilizando esta fórmula, pues voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver dónde lo escribimos aquí abajo. Valor teórico del derecho preferente de suscripción va a ser igual a n y a. Pues n no es más que 3 y a es 4. Entonces aquí voy a poner un 3 y abajo pues voy a poner un 4 más 3. Ahora, la cotización de las acciones antiguas antes de la ampliación. Esta C, ¿cómo la voy a calcular? Pues voy a coger el valor de, en este caso, una acción, bueno, lo multiplicaré por 3, pero voy a coger, por lo tanto, el valor nominal de una acción, que es 3 euros, y lo multiplico por el 180%. Y así obtengo esta C. Menos, ahora voy a coger el valor nominal y lo multiplico por la cotización en la emisión, que es el 120%. Y esto me va a dar E. Bien, todo esto lo voy a dividir entre 4 más 3. Es decir, y haciendo esta operación, vamos a poner aquí los números como se debe, 4 más 3. Bien, pues esto nos daría 0,77 euros cada derecho preferente de suscripción, pero para las acciones de la serie A, dado que en todo momento hemos tenido en cuenta, ¿vale?, el valor nominal de 3 euros. Bien, por lo tanto, tendríamos que el valor teórico del derecho preferente de la acción de la serie A sería 0,77 euros. ¿Y el de la serie B cuál sería? Pues si la serie B es a 6 euros, pues va a ser el doble, ¿vale? Si no fuera el doble y tenemos que hacer aquí pues un cálculo, sería el siguiente, ¿vale? Si 0,77 euros, ¿vale?, le corresponde a acciones de 3 euros de valor nominal, pues si tengo acciones de 6 euros de valor nominal, le corresponderá X, ¿vale? Aquí obviamente X es el doble, que sería 1,54 euros cada derecho para las acciones de la serie B. Por lo tanto, tendríamos que la respuesta correcta sería, vamos a ver dónde está, 0,77 y 1,54, ¿vale? Ya con el 0,77 simplemente ya descartamos todas las demás, es decir, ni siquiera nos haría falta hacer esta operación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. El valor teórico del derecho preferente de la acción de la serie A es de 0,77 euros y el valor teórico del derecho preferente de la acción de la serie B sería 1,54 euros. Bien, vamos con la pregunta 2. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información. Capital social compuesto por constitución mediante emisión de acciones ordinarias, 540.000 acciones de valor nominal 3 euros emitidos al 140%. Aumento del capital de acciones ordinarias, 180.000 acciones de valor nominal 3 euros emitidos al 190% con desembolso del 75%. Aumento de capital de acciones clasificadas como pasivo financiero, 144.000 acciones de valor nominal 5 y emitidas al 140% y con desembolso del 45%.
Subvención por importe de 100.000 euros. Además, dispone de ajustes de valor en el patrimonio neto por valor de 20.000 euros, de los que aquí hay una corrección en el momento del examen de 8.000 euros, son consecuencia de una cobertura de flujos de efectivo. Posee 5.400 acciones propias adquiridas por el 120% de su valor nominal y también dispone de un préstamo participativo por importe de 70.000 euros. Pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 15.000 euros, mientras que el beneficio del ejercicio asciende a 7.000 euros. A partir de esta información, si la sociedad está estudiando si está obligada a reducir capital o disolverse, cuál es su patrimonio neto a efectos de esta operación. Bien, entonces, bueno, aquí hemos duplicado aquí la pregunta, sería esto así. Entonces tenemos que calcular, por lo tanto, el patrimonio neto a efectos de reducción de capital. Bien, entonces vamos primero por el capital. Son 540.000 acciones a 3 euros. Esto sería parte del capital social, porque hay más, ¿vale? Pero como están emitidas al 140%, pues ese 40% adicional al 100% sería la prima de emisión. Tanto el capital como la prima de emisión forman parte del patrimonio neto. Entonces, esto nos daría 2.268.000 euros. Bien, un aumento de capital de acciones ordinarias, pues serían 180.000 acciones a 3 euros y emitidas al 190%, es decir, con prima de emisión, que también forma parte del neto. Por lo tanto, 1.026.000 que añadimos a mayores. Bien, después tenemos un aumento de capital de acciones clasificadas como pasivos financieros y aunque contablemente se incluyan dentro del pasivo, a efectos del cálculo del patrimonio neto forman parte de dicho patrimonio neto. Entonces las tenemos en cuenta, serían 144.000 acciones por 5 euros y por el 140%. Esto nos daría 1.008.000 euros. Bien, continuamos. Hay una subvención, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí que la subvención asciende a 10.000 euros, que también forma parte del neto. Es un recurso propio de la empresa, no lo tiene que devolver. Si es una subvención no reintegrable, que se supone que lo es. Bien, además dispone de ajustes de valor en el patrimonio neto por valor de 20.000, de los que 8.000 son consecuencia de una cobertura de flujos de efectivo. Las coberturas de flujos de efectivo no se tienen en cuenta a la hora de calcular el patrimonio neto. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a poner aquí ajuste de valor, a estos 20.000 le vamos a restar los 8.000. Y así tendríamos 12.000 a tener en cuenta para calcular el patrimonio neto a efectos de la reducción. Bien, posee 5.400 acciones propias adquiridas por el 120, la subvención es de 100.000, ¿no? Me he comido aquí un cero. Bien, entonces 5.400 acciones propias adquiridas por el 120% de su valor nominal. Bien, las acciones propias forman parte del patrimonio neto, pero restando. Son acciones que hemos retirado de circulación, ¿vale? Muchas veces con el objetivo de reducir el capital. Entonces vamos a calcular 5.400 acciones por 3 y al 120%, ¿vale? Que restando nos daría menos 19.440 euros. Bien, hay un préstamo participativo que hay que tenerlo en cuenta, sumando al neto en la reducción en el patrimonio neto de efectos de reducción de capital por 70.000 euros. Tenemos después las pérdidas que proceden de ejercicios anteriores, que obviamente como son pérdidas las vamos a restar, es decir, menos 15.000. Y después tenemos el resultado del ejercicio, que es un beneficio que va a estar sumando en el neto por 7.000 euros. Bien, pues si hacemos todas estas operaciones, donde las únicas restas que tenemos son las procedentes de las acciones propias y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Todo lo demás suma. Hay que tener cuidado con
la subvención que hay que tenerla en cuenta en el ajuste de valor, que tenemos que restar estos 8.000 y el préstamo participativo que en este patrimonio neto a efectos de la reducción se tiene en cuenta. Bien, pues con esto tendríamos el valor del patrimonio neto a efectos de esta reducción, que sería 4.456.560 euros. Patrimonio neto, ¿vale?, para la reducción o disolución. Bien, entonces la respuesta correcta pues sería la B. Vamos a ponerlo en verde. 4.456.560. Bien, pasamos a la pregunta número 3. Nos dice: al cierre del ejercicio, una sociedad anónima ha obtenido un beneficio contable antes de impuestos de 24.000 euros. Además, a efectos fiscales dispone de la siguiente información. Un activo valorado a valor razonable con imputación a patrimonio neto ha incrementado su valor en 4.000 euros. El día 1/7 el X0 adquirió un inmovilizado por importe de 20.000 euros y una vida útil de 10 años. Fiscalmente la vida útil es de 11 años. Ha realizado pagos a cuenta del impuesto sobre beneficios por importe de 6.480 euros. El día 1/7 el X0 finalizó la vida útil de un inmovilizado adquirido hace 7 años por importe de 35.000 euros, siendo su vida útil desde la perspectiva fiscal de 8 años y la tasa de gravamen aplicable es del 30%. De las siguientes afirmaciones sobre el efecto fiscal que tendrá la plusvalía en el activo valorado a valor razonable con imputación a patrimonio neto de los cambios de valor, ¿cuál es la falsa? Bien, aquí hay mucha información innecesaria para responder a esta pregunta, que es todo esto de aquí, que obviamente han cogido pues un supuesto en el que se pueden hacer varias preguntas acerca, por ejemplo, de esta parte del inmovilizado o de esta parte. Es decir, habría aquí pues diferentes, digamos, preguntas que se podrían hacer sobre este enunciado. Bien, el que nos interesa pues única y exclusivamente es este, dado que nos preguntan sobre el efecto fiscal que tendrá la plusvalía en el activo valorado a valor razonable con imputación en el patrimonio neto, que es a lo que nos hacen referencia justo en el primer punto que tenemos, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, que en este caso tenemos un activo que ha incrementado su valor. Dice: el activo valorado a valor razonable con imputación a patrimonio neto ha incrementado su valor en 4.000 euros. Bien, un activo que se valora a valor razonable con imputación a patrimonio neto no pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo tanto no va a tributar. Entonces, como no va a tributar en este momento, tenemos que reconocer un pasivo financiero con cargo a patrimonios netos, a patrimonio neto, perdón, sin plural, por la futura tributación. Bien, entonces, para empezar, podríamos ir contestando aquí, ¿vale? Si resulta que este activo ha incrementado su valor, pues nos dice ¿qué es lo que sobre el efecto fiscal que tendrá la plusvalía en el activo valorado a valor razonable con imputación a patrimonio neto los cambios de valor? Pues obviamente si ha incrementado su valor, pues lo que vamos a tener es un aumento del valor del activo por 4.000. Bien, es simplemente lógica aplastante. Si ha aumentado su valor, pues hay un aumento, en este caso, del activo por 4.000. Esta sería correcta. La vamos a poner en verde. Esta sería correcta. Ahora, una variación del patrimonio neto de 2.800 euros. Bien, ¿qué ocurriría aquí? Lo que hemos dicho, que como es un activo a valor razonable, con cambios en el patrimonio neto, no va a pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, que cuando calculemos el resultado, que es la diferencia entre ingresos y gastos, este incremento no lo vamos a tener en cuenta, no va a estar aquí.
como un incremento como un beneficio, digamos, a mayores porque se ha incrementado el valor del activo. ¿Vale? ¿Y eso qué consecuencia tiene en el impuesto de sociedades? Dado que el impuesto de sociedades parte del resultado contable, si aquí no hemos puesto un ingreso, pues lo que hemos dicho, no va a tributar. ¿Vale? Lo que tributaría sería ¿cuánto? Dado que aquí nos dicen que la tasa de gravamen aplicable es del 30%, pues tendría que tributar un 30% por ese incremento de valor, que eso nos daría 1.200 euros. ¿Vale? Con lo cual, la variación del patrimonio neto que tendríamos sería digamos, el incremento real del activo menos lo que tendría que tributar por el impuesto de sociedades, y eso nos daría pues 2.800 euros. Y esta sería la variación del patrimonio. Entonces, podemos ir contestando ya a esta, ¿vale? Tendríamos una variación de patrimonio neto de 2.800 euros que es correcta, ¿vale? Y un pasivo por diferencias temporarias imponibles de 1.200 euros también sería correcta. ¿Esto a qué se refiere? Bien, pues que en este momento no hemos pagado, no vamos a tributar por esta ganancia en precisamente 1.200 euros, que sería el 30% de 4.000. Entonces, ¿eso que implica? Que no vamos a pagar impuesto hoy por 1.200.000, o en este ejercicio, mejor dicho, pero lo tendremos que pagar en el futuro. Entonces, cuando yo no tengo que pagar una cantidad en concepto de impuesto de sociedades ahora, pero sí en el futuro, pues en el futuro, cuando pase lo que es el ingreso imputado al patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, pues entonces, como voy a pagar en el futuro, pues se genera en nuestra contabilidad un pasivo, es una obligación, por diferencias temporarias imponibles. ¿Por qué? Por el 30%, que sería el tipo de gravamen, sobre ese incremento de valor del activo, que serían 1.200 euros. Entonces, las tres son correctas. Un aumento del impuesto sobre beneficios de 4.000 obviamente no es la correcta, porque aquí no ocurre eso, ¿vale? No va a tributar ese incremento por 4.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, que es la falsa. Bien, vamos ahora al 4. El 4 nos dice: el día 1 del 10 del X0, una sociedad anónima emite un empréstito simple compuesto de 5.000 bonos emitidos a la par con valor nominal de 60 euros y reembolsables al 124,74% del valor nominal. Además, pagará un cupón anual del 3,5% hasta su vencimiento dentro de 8 años. Si la tasa de interés efectiva es del 6% anual, ¿cuál es el coste amortizado al cierre del 2000 X0, es decir, a 31 del 12 del X0? Bien, 1 del 10 del X0 se emite un empréstito y nos preguntan por el coste amortizado a 31 del 12 del X0. Podemos hacer aquí una línea temporal donde poner esas fechas, el 1 del 10 del X0. ¿Vale? Y nos dicen que calculemos el coste amortizado a 31 del 12 del X0. Bien, son 5.000 bonos a 60 euros. Esto nos daría 300.000 euros. ¿Vale? No hay aquí gastos. Sí que hay una prima de reembolso de la diferencia entre 124 y 100, es decir, un 24,74%. Y el cupón o intereses son de 3,5%, ¿vale? Hasta su vencimiento dentro de 8 años. Bueno, pues, ¿qué ocurre hasta esta fecha? Que se devengan intereses desde aquí hasta aquí. ¿Cómo se calculan los intereses devengados? De esta manera. Intereses devengados van a ser sobre 300.000, que es el coste amortizado a 1 del 10 del X0, por 1 más la tasa efectiva, que es 0,06 elevado a 3 entre 12, porque esta tasa es anual y el periodo que tengo desde aquí hasta aquí son 6 meses, no, son 3 meses, ¿vale? De octubre a diciembre.
menos 1. ¿De dónde sale esta fórmula de calcular los intereses en mates financieras? Sobre un capital, ¿vale? 1 más i elevado a n menos 1. Bien, entonces, ¿esto qué me daría? Pues me daría 4.402,15 euros. Por lo tanto, el coste amortizado a 31 del 12 sería 300.000 más los intereses que se han generado, que se han devengado en este periodo. Sumo 300.000 y 4.402,15 y me daría pues 304.402,15 euros, ¿vale? Que esta sería, por tanto, la respuesta correcta. Entonces 304.402,15 es la solución de este ejercicio, ¿vale? La A. Bien, 5. Tenemos una sociedad anónima cuyo capital se compone de 40.000 acciones de valor nominal 3 euros, totalmente desembolsado. Dispone en su patrimonio neto de una reserva voluntaria por valor de 8.000 euros, una reserva legal por importe de 21.600 euros y unas pérdidas acumuladas por importe de menos 83.600. Si la sociedad estuviera obligada a compensar pérdidas, desearía hacerlo por la mayor cuantía posible. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre esta operación es correcta? Y nos da lo que reduciría el capital para compensar pérdidas y cuál sería la reserva legal tras esa reducción. Bien, si no me equivoco, en el manual no está explicado exactamente cómo lo voy a hacer yo, pero como nuestra intención no es solo aprobar, sino entender y aprender, pues lo vamos a hacer de una forma razonada. Bien, vamos a primero recapitular los datos que tenemos. Tenemos el capital social inicial, que le vamos a llamar CS sub 0. ¿Vale? Está formado por 40.000 acciones a 3 euros de valor nominal, pues esto nos daría 120.000 euros. También nos dice que tenemos una reserva legal, reserva voluntaria, le vamos a llamar así, RV, que sería de 8.000 euros. Bien, nos dicen además que tenemos una reserva legal de 21.600 euros, a esta le vamos a llamar reserva legal sub 0 de 21.600 euros. Y unas pérdidas acumuladas de 83.600 euros. Bien, la ley de sociedades de capital nos dice que si queremos compensar pérdidas en la mayor cuantía posible, pues lo que podemos hacer es utilizar las reservas de libre disposición, que sería la reserva voluntaria, pero obviamente con solo la reserva voluntaria pues a poco nos llega para compensar estas pérdidas, solo de aquí compensaríamos 8.000. También nos dice que podemos utilizar la reserva legal, pero con condiciones, ¿vale? Y lo que nos falte para compensar estas pérdidas por 83.600, pues lo que vamos a hacer es utilizar el capital, es decir, reducir el capital. Por lo tanto, yo voy a utilizar toda la reserva legal. Voy a utilizar toda la reserva voluntaria, no sé si dije reserva legal. Toda la reserva voluntaria. Parte de la reserva legal, ahora vamos a saber cuál, y lo que me falte, pues voy a utilizar el capital social reduciéndolo, ¿vale? Y así ya compenso todas las pérdidas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer por lo tanto ahora? Bien, la ley de sociedades de capital me dice que la reserva legal que tenga después de haber compensado las pérdidas y por lo tanto después de haber reducido el capital tiene que ser igual a el 10% del capital social una vez reducido dicho capital. Bien, entonces con esto vamos a saber responder a esa pregunta. Entonces simplemente vamos a la ley de sociedades de capital y nos dice que para compensar pérdidas no puedo utilizar la reserva legal en su totalidad, porque si lo hago no puedo repartir dividendos entre los accionistas, ¿vale? Entonces me dice que tiene que quedar la reserva legal después de haber reducido el capital, tiene que ser el 10%, como mínimo el 10% de
el capital social después de la reducción. Bien, entonces, la reserva legal después de la reducción va a ser la que tenía menos lo que yo he utilizado para compensar estas pérdidas. Y lo que yo he utilizado para compensar estas pérdidas le voy a llamar X. Bien, el capital social después de la reducción pues va a ser el que tenía, que son 120.000, menos el que yo he utilizado para reducir. Bueno, el que yo he utilizado, mejor dicho, para compensar esas pérdidas, es decir, vamos a llamarle la reducción que yo he efectuado. Bien, ¿y qué ha sido esta reducción? Pues ha sido esta diferencia, es decir, tengo que compensar estas pérdidas de 83.600. Para ello me valgo de la reserva voluntaria y me valgo de lo que me dejan utilizar de la reserva legal que le he llamado X. ¿Vale? Entonces, en total, esta reducción pues va a ser 83.600 menos 8.000 menos X, va a ser por lo que yo voy a reducir el capital. Bien, teniendo esto, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir simplemente esa fórmula, que la reserva legal después de la reducción tiene que ser igual al 10%, lo pongo en datos por 1, por el capital social después de la reducción. Bien, entonces la reserva legal después de la reducción no es más que 21.600 menos X, igual a 0,10, y el capital social después de la reducción es 120.000 menos esta reducción, que es 83.600 menos 8.000 menos X. Bien, voy a hacer operaciones, pues me quedaría aquí 21.600 menos X, no tengo más que una ecuación de primer grado. Pues me va a dar, hago estas operaciones de aquí, 120 menos 83.600 y más 8, le aplico un 10%, me daría 4.440 y ahora me quedaría menos 0,10 por X. Bien, 440 me lo llevo para aquí, para la izquierda, restando. Y ¿qué más? Y la X pasa sumando para este lado. Despejo la X y tendría que la X es 15.600 euros. ¿Qué es esta X? Lo que yo puedo utilizar de la reserva legal para poder compensar las pérdidas. Bien, entonces 15.600. Bien, de esta cifra, por tanto, ¿qué voy a deducir ahora? Bueno, que la reserva legal después de esta compensación de pérdidas, ¿cómo me va a quedar? Pues en 21.600 menos X, es decir, menos 15.600, que serían 6.000 euros. ¿Y la reducción de capital cuál va a ser? Pues va a ser 83.600 menos 8.000 y menos 15.600, que serían 60.000. Y acabamos de ver aquí que efectivamente la reserva legal es un 10% del capital social una vez reducido. ¿Y por qué? Porque el capital social CS1, que va a ser 120.000 menos la reducción, que es 60.000, es decir, el capital social después de compensar pérdidas me está quedando en 60.000, ¿vale? Y el 10% de 60.000 es 6.000, con lo cual se cumple, por tanto, ¿vale?, lo que nos marca la ley de sociedades de capital. Con esto, pues ya contestamos a la pregunta. ¿Reducirá el capital en cuánto? ¿Cuánto va a ser la reducción de capital? Va a ser en 60, porque 8.000 utilizo la reserva voluntaria, de 21.600 de la reserva legal utilizo 15.600 y por lo tanto el resto va a ser
la reducción de capital. Entonces, ya simplemente con la reducción de capital, que sería 60, ya descarto todo lo demás porque simplemente lo tengo aquí. Reducirá capital 60.000 para compensar pérdidas y la reserva legal tras la reducción se queda en 60.000. Respuesta correcta, la C. Bien, pasamos al 6. Nos dice: una sociedad anónima aprueba en Junta General de Accionistas llevar a cabo un aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones y para recibir nuevas aportaciones dinerarias. El aumento se realizará en acciones de 5 euros de nominal en la proporción de una acción nueva por cada 8 antiguas, del mismo o equivalente valor nominal, al 120% de valor de emisión y con desembolso mínimo legal. El capital previo al acuerdo se compone de 180.000 acciones de valor nominal 5 euros y 50.000 acciones de valor nominal 10 euros, todas ellas totalmente desembolsadas. La cotización de la acción antes de la operación es del 170% de su nominal. La sociedad también posee 36.000 obligaciones convertibles de valor nominal de 45 euros y convertibles en acciones en la proporción de 9 acciones de valor nominal 5 euros por cada obligación. ¿Cuántos derechos preferentes de suscripción existen en total? Bueno, pues van a existir tantos derechos preferentes de suscripción como acciones antiguas tengamos. ¿Cuántas acciones antiguas tenemos? Bien, pues vamos a ir subrayándolas. Aquí tenemos 180.000 acciones de valor nominal 5 euros. Después tenemos 50.000 acciones de valor nominal 10 euros. Y después tenemos la conversión de obligaciones en acciones. 36 obligaciones en la proporción de convertirse en la proporción de 9 acciones por cada obligación. Bien, con esto entonces, ¿qué vamos a tener? Que tenemos en total 180.000 acciones por un lado, después tenemos otras 50.000 acciones y ahora vamos a hacer esta relación de canje, es decir, que por cada obligación que tengo me van a dar 36.000, no, 9 obligaciones, no, 9 acciones, ¿no? Sí, en la proporción de 9 acciones por cada obligación. Como son 36.000 obligaciones, pues simplemente el canje será de X, es decir, X serían 36.000 por 9, que eso nos daría 324.000 acciones. ¿Vale? Entonces, como la sociedad también posee 36.000 obligaciones convertibles, pues tiene que tener en su poder 324.000 acciones para, en el momento en que se requiera hacer esa conversión de obligaciones en acciones. ¿Vale? Por lo tanto, aquí sumamos 324.000 acciones. Bien, entonces, si sumamos estos tres importes, pues tendríamos que el total de acciones antiguas que tiene esta empresa es de 554.000 acciones y esto implica tener 554.000 derechos. Por lo tanto, la opción correcta pues sería la A. Bien, 6, ya estamos en el 7. En el 7 también hay una corrección en el examen de esta cifra, pues que debe estar mal separada en cuanto a los puntos comas. Bien, nos dice: el día 1 del 6 del 2000X0 una empresa tiene un préstamo de 410.000 euros de nominal que vence el día 1 del 3 del X1 y con cupón anual y compuesto del 2,2% que pagará cada año el día 1 del mes 3. Es decir, marzo. En ese instante, el 1 del 6 del X0 acuerda con el acreedor aumentar el vencimiento de la deuda hasta el día 1 del 6 del X1 y modificar el cupón anual al 5,2%. ¿Qué registrará la empresa por esta operación redondeando a 2 decimales? Bueno, es uno de los ejercicios que se hace un poco largo, pero bueno, vamos a hacerlo relativamente rápido. Bien, es muy importante la línea temporal. Bien, entonces el 1 del 6 del X0 es el momento en el que cambian aquí las condiciones de ese préstamo.
¿Vale? Nos dicen que los intereses se van a pagar cada mes de marzo. ¿Vale? Entonces le correspondería aquí, si estamos a 1 del 6 del x0, pues al 1 del 3 del x1, ¿vale? Aquí se pagarían intereses que se han generado en un año, dado que se pagarán cada año. Por lo tanto, aquí tendríamos, ¿vale?, el momento en el que se ha generado desde el 1 del 3 del x0. Vamos a utilizar el rojo porque a lo mejor no se ve bien. ¿Vale? Tendríamos aquí del 1 del 3 del x0. Bien, desde aquí hasta aquí se han generado intereses, ¿vale? Y este es el momento en el que se va a modificar el contrato. Con lo cual, yo voy a tener en cuenta que el préstamo es de 410.000 euros, pero como desde aquí hasta aquí se han generado intereses, voy a calcular lo que llamamos, ¿vale?, los intereses devengados, ¿vale?, en este periodo. Bien, ¿cómo calculo esos intereses devengados desde el 1 del 3 al 1 del 6? Bueno, pues los voy a calcular de esta manera. Vamos a poner desde el 1 del 3 del x0 al 1 del 6 del x0, que vendrían a ser 6 meses, 3 meses, marzo, abril y mayo. Junio ya no lo tengo en cuenta porque es a 1 del 6. Bien, entonces voy a coger el valor del préstamo, que es 410.000 por 1 más lo que sería el cupón anual, que es un 2,2%, en tantos por 1 sería 0,022 elevado a 3/12 menos 1. De nuevo, fórmula de interés en capitalización compuesta. C sub 0 por 1 más I elevado a n menos 1. Bueno, pues esto me daría 2.236,8. Si no me equivoco, 2.236,8. No, con 8. No, con 63, ya no veo bien. Lo tengo calculado aquí, ¿vale?, para ir rápido en la resolución del examen. Bien, entonces vamos a escribirlo bien. 2.236,63. Así. Bien, pues estos son los intereses devengados, con lo cual el valor del préstamo en esta fecha a coste amortizado, que es como se valora, va a ser igual a 410.000 más 2.236,63, que nos daría 412.236,63 euros. Esto es lo que tenemos coste amortizado del préstamo en este momento. ¿Vale? Bien, pero nos cambian las condiciones en esta fecha, con lo cual vamos a calcular el valor del préstamo con las nuevas condiciones. Bien, pues entonces sería lo siguiente. El 1 del 3 del x1 sería cuando tendríamos, bueno, se habrían producido y se habrían generado lo que es el cupón, ¿vale?, o intereses, y aquí tenemos el 1 del 6 del x1, que sería el nuevo vencimiento del préstamo, ¿vale?, que estaría, por lo tanto, aquí, ¿vale? Cambia de estar a 1 del 3 del x1, pasa a 1 del 6 del x1, y además se modifica el cupón del 2,2 al 5,2. Bien, entonces el valor, por lo tanto, del nuevo préstamo a las condiciones que me dicen ahora sería el siguiente: 410.000 más al 5,2, pues tendría que calcular los intereses que se generan desde aquí hasta aquí, ¿vale?, que sería, por lo tanto, 410 más el 0,052 por 410.000.
y esto sería el valor que tendría aquí, pero tengo que compararlo con el valor que, o más bien con la fecha en donde estoy valorando estas condiciones. Es decir, 410 más 0,052 por 410, ¿vale? Sería el valor del préstamo aquí, ¿vale? Pero me lo voy a llevar hasta aquí para hacer las comparaciones pertinentes que ya veremos. Entonces, voy a dividirlo entre 1 más 0, y el interés vigente en este momento, que sería el 2,2%. Entonces, a 0,022. Bueno, pues esto me daría a fecha de 1 del 6 del X0 un valor del nuevo préstamo que ascendería a 422.035.225 euros. Bien, por lo tanto, en esta fecha, con las condiciones iniciales, yo tendría un valor del préstamo de 412.236,63. ¿Vale? Si ahora me ciño a las condiciones nuevas, el valor del préstamo según las condiciones nuevas sería 422.035.225. Bien, vamos a calcular el porcentaje de variación que experimenta el valor del préstamo, de pasar del antiguo al nuevo. Entonces, el nuevo sería 422.035.225. Calculamos la diferencia de préstamos. El coste amortizado a esta fecha sería 412.236,63 y esto lo dividimos entre 412.236,63 y lo multiplicamos por 100. Esto no es más que una tasa de variación. Las tasas de variación, ¿cómo se calculan? Valor final menos valor inicial entre valor inicial y expresado en tantos por cien. No es más que esto. Bien, entonces me va a dar como resultado un 2,38%. ¿Por qué hemos calculado esto? Porque si este porcentaje es mayor que el 10%, ¿vale? Tendríamos que dar de baja el antiguo pasivo financiero y traspasar su saldo a otro nuevo. Pero como no es así, es menor que el 10%, lo que vamos a hacer es mantener el préstamo antiguo, pero ahora vamos a tener que valorarlo a una nueva tasa de interés que vamos a tener que calcular. ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues de la siguiente manera. El coste amortizado del préstamo que tengo en las condiciones iniciales tiene que ser igual, es una simplemente operación de equivalencia financiera, de nuevo, mates financieras. Bien, entonces el préstamo bajo las condiciones iniciales en esta fecha, es decir, a su coste amortizado 1,6 del X0, tiene que ser igual a el préstamo que tengo aquí, que tendría un valor de esto que tenemos calculado aquí, que no es más que 431.320 si hacemos esta operación. Aquí tendríamos los 431.320. Bien, pues entonces este préstamo aquí tiene que ser igual a el 431.320, pero me lo tengo que llevar desde aquí hasta aquí, es decir, actualizado a un año. Por lo tanto, entre 1 más i elevado a 1, que ya no lo pongo. Es decir, me llevo esto hasta aquí. Bien, por lo tanto, ¿qué voy a hacer de aquí ahora? Pues despejar la y. Es una ecuación de primer grado, entonces multiplico esto por esto, despejo la y me daría que la y expresado en porcentaje sería un 4,63%. ¿Vale? Con lo cual, ¿ahora qué voy a tener? Pues voy a tener un pasivo financiero, ¿vale? Que tendrá una tasa de interés efectiva del 4,63%. ¿Vale? Esa sería, por lo tanto, la respuesta correcta. Bien, vamos con el 8. Es una absorción de sociedades, sí. Entonces tenemos una sociedad anónima con un capital social compuesto de 60.000 acciones de valor nominal, 10 euros totalmente desembolsadas y que cotizan al 130% del nominal. Acuerda absorber parte del patrimonio de otra sociedad anónima cuyo capital se compone de 120.000 acciones de 10 euros de nominal totalmente desembolsado.
A efectos de la operación, el patrimonio neto absorbido se valora en 31.200 euros, mientras que el valor razonable de sus activos asciende a 34.560 euros y el de sus pasivos a 9.360 euros, que coinciden con sus valores contables. Si el patrimonio neto entregado representa el 60% del total y una tercera compañía posee 24.000 acciones de la sociedad que entrega parte de su patrimonio, que tiene contabilizadas por un valor contable de 0,41 euros por acción como cartera especulativa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el efecto contable de esta operación en la empresa accionista de la absorbida parcialmente es la única correcta? Bien, vamos a recopilar la información y tenemos lo siguiente. Hay una sociedad que es absorbida, ¿vale? Y que tiene 120.000 acciones. Y por otro lado tenemos un socio de esta sociedad absorbida, es decir, una persona o empresa que tiene acciones de la sociedad que va a ser absorbida y nos dicen que tiene 24.000 acciones. Entonces podemos calcular cuál es el porcentaje de participación de este socio en la sociedad absorbida. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente 24.000 lo dividimos entre 120.000 y lo multiplicamos por 100. Y esto nos daría que tiene un 20%, ¿vale?, de el capital de la sociedad absorbida. Bien, por otro lado nos dicen que la sociedad absorbente va a pagar con acciones valoradas en 31.200, es decir, absorbe parte de la sociedad absorbida y en esa absorción pues la absorbente le paga con acciones que se valoran en 31.200. Entonces vamos a poner aquí que la absorbente paga con acciones, ¿vale? Y nos dicen aquí que se valoran a 31.200 euros. Bien, por otro lado, nos dicen que este socio de la sociedad absorbida, estas 24.000 acciones, vamos a ir subrayando aquí todos los datos que tenemos. Aquí tendríamos las 120.000 acciones. Después tenemos los 31.200, ¿vale?, que es a cómo se valora, ¿vale?, el patrimonio neto absorbido. Por lo tanto, la absorbente es cómo le va a pagar, ¿vale?, al absorberla a la sociedad absorbida. Bien, ahora ¿qué más tenemos? La tercera compañía, que posee 24.000 acciones, es dato que ya hemos tomado, pero además nos dice que el valor contable de estas acciones que tiene este socio de la sociedad absorbida los tiene a 0,41 euros, ¿vale?, y los considera como una cartera especulativa. Bien, entonces, si este socio, ¿vale?, tiene las acciones de la sociedad absorbida que las considera como una cartera especulativa, esas acciones las está valorando a valor razonable, es decir, a valor de mercado. Con lo cual, esto es el valor de mercado de las acciones. ¿Dónde voy a poner esto? Aquí es el valor de mercado de las acciones, bueno, de una acción de esta sociedad que va a ser absorbida. Por lo tanto, esta sociedad absorbida va a tener el siguiente valor, es decir, podemos coger esas 120.000 acciones, que es su capital, y multiplicarlas por 0,41 y nos daría 49.200 euros, ¿vale? Bien, 49.200 es lo que vale, es a lo que están cotizando las acciones de esta acción, de esta sociedad absorbida. Bueno, entonces el patrimonio neto que entrega la absorbente nos dice que es un 60% del total. Voy
Voy a subrayar porque está todo como muy mezclado. Entonces, el 60% del total sería el 60% del valor de la sociedad absorbida, que sería el 60% de 49.200, que eso nos daría 29.520 euros. Bien, ahora, esto es lo que entrega la sociedad absorbida a la absorbente, 29.520. Y sin embargo, ¿vale? La que absorbe le va a entregar este importe. A ver, voy a subrayar aquí. 31.200, ¿vale? Y sin embargo, la sociedad absorbida entrega 29.520, ¿vale? Bien, y la absorbente le va a pagar 31.200. Con lo cual, ¿cuál es el nuevo valor de la sociedad absorbida? Tenía un valor a valor razonable, a 0,41, pues tendría un valor de 49.200. ¿Vale? Bien, pero entrega parte, ¿vale?, de su valor, que sería el 60% de 49.200, es decir, 29.520, y por otro lado le entrega la sociedad absorbente 31.200. ¿Cuál es el nuevo valor de la sociedad absorbida? Pues serían 50.880 euros. Entonces, ¿qué incremento ha experimentado esta sociedad? Pues pasa de, vamos a poner aquí, el incremento de valer 49.200 a esta cotización a pasar a 50.880. Entonces, el incremento pues sería esa diferencia, es decir, 1.680 euros. Ahora, como este socio de la sociedad absorbida tiene un 20% del capital, pues en este caso pues también ha visto lo que sería una variación en su patrimonio precisamente del 20% de este incremento. Es decir, un 20% de este incremento es para este socio. Y si calculamos el 20% de 1.680, pues tendríamos 336 euros. Por lo tanto, ¿cuál sería la correcta? Si la sociedad absorbida parcialmente se queda en su patrimonio, las acciones recibidas, si la sociedad absorbida parcialmente se queda en su patrimonio las acciones recibidas, el socio contabilizará un resultado de 336 euros. Una variación en el patrimonio neto no, porque es una cartera especulativa, con lo cual aquí la respuesta correcta sería, por lo tanto, la B, ¿vale? Si la sociedad absorbida parcialmente se queda en su patrimonio las acciones recibidas, el socio contabilizará un resultado de 336 euros. Bien, la 9. Nos dicen en la pregunta 9, una sociedad anónima vende 2.000 acciones propias por 25 euros la acción y que tenía contabilizadas por un total de 49.500 euros, siendo su valor nominal 18 euros. Contablemente esta operación supondrá, bueno, vamos a coger los datos, vende 2.000 acciones a 25 euros. Esto nos daría 50.000 euros. Y las tenía contabilizadas, es decir, el valor contable de esas acciones es de 49.500. Entonces, si las vende a 50.000 y su valor contable es de 49.500, pues está ganando 500 euros. ¿Vale? Pero es una operación con acciones propias, donde no solemos registrar ni beneficios ni pérdidas, sino que va todo con cargo a las reservas voluntarias, es decir, con cargo al patrimonio neto o a los fondos propios. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos por lo tanto? Una variación en los fondos propios de 500 euros. ¿Un aumento de capital? No.
una reducción de capital tampoco y un resultado financiero tampoco, porque esto es una operación con acciones propias y no se recoge ningún resultado de carácter financiero, ni ingreso ni gasto, ¿vale? Entonces, respuesta correcta, la A. Bien, vamos con la 10. Nos dice el día 1 del 7 del X0, una empresa adquiere 4.000 acciones de otra compañía que cotizan en un mercado activo por 40 euros cada acción y unos gastos de intermediación de 0,26 euros por acción que abona por transferencia bancaria. El objetivo de la empresa es mantenerlas en cartera. Al cierre del ejercicio 31 de 12 del X0 las acciones cotizan a 36 euros por acción, que contabilizará la empresa en el cierre del ejercicio 2000 X0 redondeando a 2 decimales. Bueno, pues vamos a ver cuál es el valor de adquisición. Pues serían 4.000 acciones por 40 euros más unos gastos de intermediación que serían de 0,26 por 4.000 acciones. Esto nos daría 161.040 euros. Como las mantiene en cartera, ¿vale? Se incluyen lo que son los costes de transacción dentro del valor de la inversión. Bien, ahora nos dice que las acciones cotizan a 36 euros a 31 del 12. Cotización a 31 del 12, pues son las 4.000 acciones por 36 euros y esto nos daría 144.000 euros. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el valor contable es de 161 y la cotización a fin de año de 144, ¿vale? Tenemos aquí una diferencia, ¿vale? Es decir, valen menos a 31 del 12, una diferencia negativa de 17.040 euros. Y esto, como las acciones las tiene mantenidas en cartera, es decir, para el objetivo es controlar o simplemente tener más poder de decisión sobre la empresa de la que tiene acciones, es decir, no es para especular, pues en este caso pues no puede ir esta diferencia de resultados, ¿vale? Sino que va a constituir una variación del patrimonio neto, ¿vale? Es decir, que se pondrá con cargo a una cuenta que expresa una variación en el patrimonio neto. Por lo tanto, 17.040, esto nos permite descartar la A y la C. ¿Imputación a cuenta de resultados? No puede ir porque tenemos que la empresa tiene el objetivo de mantenerlas en cartera. Por lo tanto, solo nos queda esta posibilidad, una variación del patrimonio neto por 17.040 en negativo. Bien, el 11 nos dice una sociedad anónima cuyo capital se compone de 375.000 acciones de 4 euros nominal, emitidas a la par y totalmente desembolsadas, acuerda emitir el máximo legal de acciones rescatables de valor nominal 8 euros y con desembolso total. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta? Bueno, pues el máximo legal de acciones rescatables es un 25% del capital social. Vale, entonces, por lo tanto, el valor nominal de las acciones rescatables, que sería 8 euros por el número de acciones que desconozco, que lo vamos a llamar X, ¿vale? No puede ser mayor, ¿vale? Sería menor o igual, pero para resolverlo lo igualamos, puede ser mayor que el 25% de el capital social constituido por las 375.000 acciones a 4 euros más las rescatables, que serían X acciones a 8 euros. Bueno, pues simplemente vamos a resolver esto. 8x es igual a 0,25 y aquí tendríamos pues 375.000 por 4 más 8x. Bueno, resolvemos esta ecuación, nos dirían que x sería 62.500 acciones, es decir, este es el máximo de acciones
rescatables que podemos emitir. Respuesta correcta, la A. Bien, nos queda la última pregunta de este examen. Nos dicen que una sociedad anónima contrata un servicio con otro agente económico ajeno a la compañía que abonará mediante la entrega de 8.000 acciones propias adquiridas en bolsa en el momento de la liquidación, dentro de 6 meses, o su contravalor en efectivo, según decida el agente económico. En la fecha inicial del acuerdo, la acción cotiza a 3,7 euros. Además, sabemos que la tasa de interés implícito para operaciones similares es del 2,29% compuesto y anual, mientras que las opciones sobre una acción de la sociedad anónima cotizan a 0,52 euros. ¿Cuál es el efecto contable de esta operación redondeando a 2 decimales? Bien, el proveedor del servicio aquí podrá elegir cobrar 8.000 acciones propias dentro de 6 meses o su contravalor en efectivo. Y cuando la contraparte elige, ¿vale? Lo tenemos que tratar como un instrumento compuesto. Y un instrumento compuesto implica, como dice la palabra, compuesto tiene dos partes. Una parte que va a ser pasivo y otra parte que va a ser patrimonio neto. Bien, un instrumento de patrimonio, mejor dicho. Bien, entonces, ¿cómo voy a calcular el pasivo? Pues va a ser el valor actual, ¿vale? Alternativo en efectivo. Ahora veremos cómo lo calculamos. Y el patrimonio, que va a ser el valor del acuerdo menos el pasivo. Es decir, ¿cómo voy a calcular el pasivo? Bien, tenemos aquí que la entrega va a ser de 8.000 acciones y nos dicen, vamos a subrayar porque si no, no lo vemos bien, 8.000 acciones propias, ¿vale? Y en la fecha inicial del acuerdo la acción cotiza a 3,7 euros. Bien, entonces el valor del acuerdo, esto que tenemos aquí, sería precisamente esto, valorar las acciones propias a cómo cotizan en la fecha inicial. 8.000 por 3,70 nos daría igual a 29.600 euros. Bien, el pasivo sería el valor actual de precisamente este acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo por lo tanto ese valor actual? Vamos a poner aquí que el pasivo, o si no, ya lo ponemos aquí, así, va a ser igual a 29.600, pero lo tenemos que actualizar, ¿vale? ¿Y a qué tasa? A la tasa de interés implícito para operaciones similares, que es 2,29. Por lo tanto, 1 más 0,0229, ¿vale? Y como es a 6 meses, pues lo vamos a elevar a 6/12, porque esto es una tasa anual. Entonces, si solo tenemos en cuenta aquí, en el momento de la liquidación, que va a ser dentro de 6 meses, pues el tiempo que pasas o que transcurre son 6 meses. Bien, entonces, así lo que hago es calcular, ¿vale?, el valor actual de los 29.600. Bien, eso nos daría 29.266,79 euros. Bien, 29.266,79. Bueno, pues entonces ya tengo el valor del patrimonio neto, porque si tengo, bueno, del instrumento de patrimonio, porque si tengo el valor del pasivo y tengo aquí el valor del acuerdo, pues serían 29.600 menos 29.266,79. Y esto nos daría pues 333,21 euros. Por lo tanto, ¿qué voy a contestar aquí? Inicialmente un instrumento de patrimonio por 29.600. No, porque el instrumento de patrimonio tiene un valor de 333,21.
Inicialmente un instrumento de patrimonio de 29.600 y un pasivo financiero de 29.266. ¿Vale? Bueno, inicialmente un instrumento de patrimonio de 29.600 y un pasivo financiero por 29.266. Vale. Después, inicialmente un instrumento de patrimonio por 333.21 y un pasivo financiero por 29.266,79 y inicialmente un instrumento de patrimonio por 4.160. Esto ya se nos sale de todo cálculo. Entonces, ¿cuál es el instrumento de patrimonio? El valor del instrumento de patrimonio es 333,21. ¿Vale? Entonces, esto lo descarto porque no es 29.600, con lo cual es que la única opción que tengo, ¿vale?, válida sería esta. Inicialmente un instrumento de patrimonio por 333,21 y un pasivo financiero, que lo tenemos aquí, por 29.266,79. ¿Vale? ¿Qué nos decía aquí? 29.600, pero 29.600 es el valor del acuerdo. Aquí, ¿qué nos dicen? El instrumento de patrimonio 29.600, no lo es 333,21. ¿Vale? Y esta pues ya nada, no tiene nada que ver, no sé, supongo que será algún cálculo relacionado con el resto de datos o con estos datos, pero bueno, hay que tener claro que estas serían, por lo tanto, los valores de este instrumento compuesto. Entonces, resumiendo, la parte del pasivo la calculamos como cogiendo el valor del acuerdo, y el valor del acuerdo son las acciones propias que voy a entregar a la cotización en la fecha inicial del acuerdo. Bien, eso nos da 29.600, que lo actualizamos a 6 meses, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta el 2,29 y los 6 meses, ¿vale?, que dura, digamos, esta operación. ¿Vale? Entonces nos daría 29.266,79 y eso sería el valor del pasivo. La diferencia entre el valor del acuerdo y el pasivo va a ser el valor del instrumento de patrimonio. ¿Vale? Bien, con esto acabamos, por lo tanto, la resolución de este examen y, bueno, como el canal simplemente es nuestro, pues nos hacemos nuestra publicidad, obviamente. Entonces, bueno, decir que nosotros, aparte de compartir recursos en nuestro canal de YouTube, pues también ofrecemos clases online en directo y clases online en diferido. En este vídeo, ¿vale?, con esta miniatura, pues tenéis información sobre la formación que ofrecemos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.